Este es un audio del blog Buscando Tiempos Perdidos. Mi abuela paterna, Elvira Gallardo, nació en Pamplona, norte de Santander, en Colombia, en el año 1904. Casualmente, ese mismo año se hizo un censo en su parroquia. Gracias a los registros genealógicos que se encuentran en el archivo de Family Search, tuve acceso a este documento. Un censo o un padrón es un registro que contiene información acerca de los habitantes de una población, en este caso, una parroquia. El documento que me encontré, en versión electrónica y escaneada, muestra la página de un cuaderno escrita a mano con una caligrafía muy estilada y elegante. En el tope de la página se puede leer el título: Censo de la Parroquia de las Nieves, formado en el año 1904 por orden del párroco, señor, doctor, don Luis Antonio Vera, con el subtítulo Vecinos del Centro. La página del cuaderno está dividida en 6 columnas con las siguientes categorías: nombre, que incluye nombre y apellido; edad, profesión; estado, que se refiere al estado civil; origen, en otras páginas aparece como naturalidad, que es el origen geográfico de sus pobladores; y por último, observaciones. Todo el registro contiene 78 páginas, con un promedio de 33 personas censadas por página. Me leí todas las páginas buscando información de mi familia y de hecho encontré información de 3 grupos familiares. Uno, el círculo de la familia de mi abuela, y luego las familias respectivas del padre y la madre de mi bisabuelo, quienes no estaban casados entre ellos. Luego de saciar la curiosidad acerca de mi árbol familiar, quise desenterrar la información que se escondía en los renglones de este padrón, así que me tomé la tarea de transcribirlo en una hoja de cálculos. Me tomó 2 meses transcribir todo el registro, y en base al análisis estadístico ahora puedo imaginarme cómo era la ciudad de Pamplona el día que nació mi abuela. Según el conteo del censo, la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves era una comunidad de 2.610 personas. Las mujeres eran la mayoría de la población, representaban el 63%, es decir, en promedio había 1.7 mujeres por cada hombre. Además, era una población muy joven, la edad promedio era de 24 años. Los grupos más representativos eran mujeres entre 20 y 24 años y hombres, de hecho adolescentes, entre 10 y 14 años. Los principales estados civiles registrados eran soltera, casada o viuda. Casi el 50% de la población era soltera y un 25% eran personas casadas. El resto se divide en otras categorías. Aparece una mujer clasificada como desposada, que se entiende, gracias a la Real Academia Española, como una persona recién casada. Curiosamente, sacerdote aparece como un estado civil, no como oficio. Y también aparece célibe, que según explica la RAE, es una persona soltera que ha hecho un voto de castidad. En el registro, por ejemplo, hay un grupo de mujeres reportadas como célibes que aparecen justo después del registro del párroco. Me hace pensar que ellas eran monjas, aunque en su oficio las registraron como sirvientas. Para imaginarnos el día a día en Pamplona, tenemos el listado de las ocupaciones de sus habitantes. La ciudad tenía un alcalde municipal, un prefecto y 2 policías. Además, un boticario, un farmacéutico, un dentista y 5 médicos. Había un telegrafista y un cartero, y para alegrar la vida 5 músicos y una pianista. Para surtir de productos básicos estaban los tenderos, quienes atendían tiendas de comestibles. Había 10 panaderas, una dulcera,
y un general retirado que era fabricante de cervezas. La iglesia contaba con un obispo, un párroco, un sacristán, un capellán del humilladero y un mayordomo interino y secretario de la parroquia, que de hecho es la persona que hace el censo. El grueso de la población ejercía otros trabajos. La mayoría de las mujeres trabajaban en oficios domésticos o eran amas de casa. Trabajaban de sirvientas, de costureras y negociantes. Los hombres tenían oficios más diversos y la mayoría eran comerciantes, agricultores, negociantes y sirvientes. No sé cuál era la diferencia entre comerciantes y negociantes, pero así aparecen en el registro. Además de estos oficios, había otros trabajos que nos dan una idea de la vida a comienzos del siglo XX. Alfarero, quien hacía recipientes de barro, alpargatera, amasadora, aplanchadora, arregla paraguas, arregla sombrero, arriero, quien transportaba cosas en mulas o caballos, artesano, el oficio de mi bisabuelo, curtidor o curtidora de cueros, fosforero, herrero, lavasombrero, leguleyo, molinero, pecero, quien vendía carne, polvorera, talabartera y tejedora. La lista completa tiene alrededor de 90 oficios. La población que trabajaba lo empezaba a hacer desde muy joven. Si los niños no eran educandos o se quedaban en casa colaborando con los oficios del hogar, a veces comenzaban a trabajar en la profesión de sus padres. Había una niña de 11 años que trabajaba como zapatera, al igual que su madre. Pero también había familias numerosas con sirvientas muy jóvenes. Los sirvientes más jóvenes eran niños o niños de 10 a 12 años. Para la época había familias numerosas. Los grupos familiares más grandes que me encontré contaban con alrededor de 10 a 12 personas, entre madre, padre, hijos, los cuales nacían con apenas 1 o 2 años de diferencia, y tal vez una abuela. Adicionalmente, se contaban las personas de servicio, que para estas familias grandes podrían ser varios. También había muchas madres solteras y la mayoría de las mujeres que trabajaban de sirvientas también eran solteras, a veces con hijos o sin hijos. Las mujeres se casaban jóvenes, aunque el promedio de edad de las mujeres casadas era de 35 años, de este censo, la mujer más joven que aparece casada es una adolescente de 13 años. El hombre más joven que aparece como casado tenía 18 años. Los nombres. Con respecto a los nombres, hay muchos que hoy día están en desuso. De los que más me llamaron la atención están Alcibíades, Cervelona, Circuncisión, Clodomiro, Eleuteria, Emeterio, Eustorgio, Fructuosa, Jamicurio, Telésforo, Sacramento, Policarpio, Primitiva, Rudicinda y Uldarico. Había nombres usados tanto por mujeres como por hombres, como Concepción, Espíritu, Rosario, Santos, Trinidad y Visitación. Los hombres usaban el nombre de María, siempre como segundo nombre, y las mujeres llevaban el nombre de Jesús, también como segundo nombre. El nombre más común de mujer era María, casi siempre acompañado de un segundo nombre. De un total de 1.648 mujeres registradas, 170 se llamaban María y 157 eran Ana, lo que representa 10 y 9% respectivamente. El nombre que más se repite en los hombres es José. Para un total de 953 hombres reportados, 65 se llamaban José y 55 eran Luis. Esto representa aproximadamente 7 y 6%. Los apellidos, la mayoría eran de origen español. Los apellidos más comunes eran Villamizar, Ramírez, Contreras, Cute, Jaimes, Mogollón y González. Apenas hay 3 apellidos de origen extranjero registrados: Larrota, McCormick y Spanocchia. El origen geográfico o la naturalidad de los habitantes representa el lugar de donde venían.
el 67% de la población eran originarios de Pamplona. El resto venía de otros pueblos vecinos del norte de Santander y de otros departamentos como Santander, Boyacá y hasta de Venezuela, principalmente del fronterizo estado Táchira. El único registro fuera de Colombia y Venezuela es uno de Florida, del señor McCormick, que podríamos asumir que era los Estados Unidos, pero no se especifica. En el registro, curiosamente, aparece una población, la población de Chopo, que no existe hoy en el mapa y según investigué era el nombre antiguo que le daban a la región o a la población de Pamplonita. Así que Pamplona en 1904, sin saber más de lo que nos dice su censo, era una población joven y trabajadora, un pueblo agricultor que recibía gente de otras regiones que venían a comercializar. Yo llegué a este registro buscando información de mi familia, pero al hojear sus páginas y ver toda la información que allí guardaba, no pude contener las ganas de hacer esta investigación. Un dato curioso, personal, es que el censo se realizó, según las notas encontradas, alrededor de los meses de junio y septiembre. Mi abuela, según su cédula de identidad, nació el 17 de noviembre de 1904, pero según el registro, ella era una bebé de 4 meses, el día viernes 10 de junio de 1904, cuando el señor mayordomo de la iglesia pasó a tomar la información de los habitantes de su casa. Ese misterio acerca de la fecha de nacimiento de mi abuela aún no lo he resuelto. La última página del registro del censo está firmada por el párroco Luis Antonio Vera y el mayordomo Samuel Mogollón.